Bienvenidos a nuestro Pragmatalk con Pablo Cuartas, un ex pragmático que se desempeñó con nosotros como investigador en comportamiento social y ahora es docente de la Universidad Autónoma de Manizales en Ciencias Políticas. Bienvenidos. Buenos días. Estoy muy contento de estar acá otra vez, de verlos de nuevo. Hoy quiero compartir con ustedes, para hacer pues como honor a lo que he visto que han sido los últimos Pragmatalks, una experiencia personal, una experiencia de lectura. Y antes de entrar en esa experiencia, quisiera como advertir tres cosas. Primero, quisiera advertir lo que esto no es, lo que este encuentro no es. Y este encuentro no es ni una especie de coaching, ni quiero que nos convirtamos todos en monjes budistas escuchando lecciones de China, y tampoco es como una clase de geopolítica sobre cómo China ha llegado a ser el imperio económico que es. No es que eso no sea importante ni interesante, sino que no es lo que tengo para contarles. Lo que tengo para contarles más bien tiene que ver con, y es mi segundo punto antes de empezar, la importancia de ciertas palabras. Yo creo que nunca reflexionamos lo suficiente sobre lo importantes que son las palabras, sobre cómo, por ejemplo, hay sentimientos, experiencias que no tenemos porque no tenemos las palabras para nombrarlas. Y creo que detenerse a reflexionar en las palabras pues siempre abre posibilidades, horizontes, y es lo que quisiera hacer hoy, como que nos estuviéramos en tres palabras que elegí, y les voy a contar cómo llegué a ellas y por qué las elegí, y que a partir de esas tres palabras cada uno trate de aplicar lo que esas palabras signifiquen, bien sea a su trabajo o a su vida personal. Yo también les decía que quiero compartir esto con ustedes porque son como palabras o ideas que me han hecho reflexionar de otra manera acerca de determinadas situaciones personales. Hay una anécdota pues que serviría para entender esta importancia de las palabras, y es que justamente un emperador chino, en una gran crisis del imperio chino, le preguntan qué hacer para resolver esa crisis, y el emperador dice sentarse y buscar las palabras justas. O sea, lo primero no es la acción para China, y esto ya empieza a entrar en materia de lo que les voy a hablarles, sino que lo primero es buscar las palabras, nombrar adecuadamente lo que sucede. Es siempre como el primer paso para resolver si se trata de un problema o para experimentar lo que haya que experimentar. Y mi tercer punto es, generalmente uno viene a estas cosas a escuchar a alguien que ha aprendido algo y aprender lo que otro ha aprendido. Yo lo que quisiera compartir con ustedes es más bien un desaprendizaje. Yo he tratado de desaprender ciertas cosas a través de estas tres palabras de la filosofía china, que me han hecho como reflexionar de otra manera en ciertas ideas que son muy importantes para nosotros. Entonces hay una pequeña trampa. Yo dije tres palabras, he dicho siempre tres palabras, pero en realidad son seis, porque vamos a oponer a cada una de las palabras que son importantes para la filosofía china una palabra que es importante para nuestra cultura y nuestra tradición occidental. Todos acá pertenecemos a una tradición, sepamos o no, querámoslo o no, que tiene que ver con los griegos, con el siglo de las luces, con la modernidad, con la democracia. Y sin saber, un poco imperceptiblemente, eso ha hecho de nosotros lo que somos, individual y socialmente. Y lo que voy a hacer apelando a estas tres palabras chinas es como tratar de remover esos valores que son tan importantes para esa tradición occidental. Entonces, repito mis tres puntos, no es un coaching ni una conferencia sobre geopolítica china. Es más bien una reflexión sobre la importancia de las palabras que nos permiten vivenciar ciertas cosas que sin ellas no podríamos. Y tercero,
un desaprendizaje. Vamos a ver de qué y por qué y para qué, ojalá. La primera palabra de la que quiero hablar, bueno, antes una última cosa, ¿cómo llegué a esto? Llegué porque en el 2017 traduje un libro de este filósofo francés que se llama François Julian, y lo que él hace es comparar en este libro unas 20 palabras que son, ya les digo, importantes para la filosofía china, y las pone cara a cara contra palabras que son importantes para la filosofía occidental. Entonces, mi acercamiento pues a esto que les voy a decir está en este libro, en la lectura de este libro, y de todas esas que él analiza y que él compara y contrasta, yo elegí solo 3, por razones de tiempo y porque creo que en esas 3 están condensadas como las ideas principales que tratan los demás. Bueno, el título es Del ser al vivir, léxico eurochino del pensamiento. ¿Y eurochino por qué? Porque se trata precisamente de contrastar 2 tradiciones a través de palabras sencillas. Van a ver ustedes que no son palabras rebuscadas, ni complicadas, ni desconocidas, y que además, y también por eso las elegí, tienen cierta resonancia con el mundo digital, con el lenguaje pues que utilizamos diariamente y que se utiliza además mucho en los entornos digitales. La primera palabra entonces, disponibilidad. Y la palabra a la que voy a poner disponibilidad es libertad. Todos aquí consideramos que la libertad es un valor importante, porque en esa tradición, como les decía, sepamos o no, queramos o no, nos han educado para la libertad. Y por libertad hay que entender el hecho de que nos pensamos como individuos independientes, autónomos, que actuamos sobre la realidad, que no nos contentamos con repetirla o recibirla pasivamente, sino que un ideal del individuo es transformar su propia vida y su propia realidad tomando decisiones autónomamente, independientemente, hacer proyectos, trazarse metas y luego buscar los fines para lograrlas. Pero siempre en esa idea de libertad hay 2 ideas. Primero, la autonomía del yo, del individuo, el hecho de que uno es uno porque actúa, porque transforma lo que lo rodea, porque decide, porque se plantea proyectos. Y la otra idea es que para ser libre hay que separarse de algo. Uno solo es libre cuando se libera justamente de algo. Con disponibilidad, la filosofía china nombra una experiencia totalmente distinta. Ya no se trata de separarse de algo, de separarse de la realidad que lo rodea a uno, sino de integrarse estratégicamente a ella. En la idea de libertad hay una separación. Uno solo es libre si se separa de algo, si se hace independiente de aquello de lo que se libera. Para la filosofía china lo importante no es la libertad, no es que el individuo se liberte del mundo exterior, de lo que lo rodea, sino que lo importante es que el individuo esté en capacidad de integrarse estratégicamente a eso que lo rodea. Entonces el movimiento es totalmente distinto, ya no es de separación, sino que es de integración. Ya no se trata de negar aquello de lo que uno se quiere liberar, sino de integrarse a él de la manera más conveniente. Esto tendría muchas aplicaciones pues, en el mundo del mercado, de los negocios, de lo digital, etcétera, pero también en el plano personal, muchas veces la idea de que uno tiene que actuar e imponer su voluntad, por la fuerza o no, por los medios que sea, lo priva a uno de pensar en esa posibilidad. ¿Qué tal si de lo que se trata no es de oponerse a algo, sino de integrarse estratégicamente a eso? Entonces, la disponibilidad, vamos a decir, no es ni una cualidad moral, ni una facultad intelectual, es una actitud.
Y esto serviría como para ponerle nombre a muchas cosas que uno experimenta en la vida diaria sin saber. Estas palabras también sirven como para ponerle nombre a cosas que uno sabe, pero no sabe que sabe, porque no tiene la palabra para nombrarlo. Disponibilidad podría ser una palabra que nombre una actitud de apertura y no una actitud de imposición de mi voluntad, de mi proyecto, de mi libertad sobre la situación que ustedes quieran, laboral, personal, etc. Entonces, el sujeto y el individuo y el yo, las personas, hemos sido pensadas en esa tradición occidental desde esos dos puntos de vista. Desde el punto de vista moral, uno es uno por sus cualidades morales, bondadoso, generoso, en fin, gentil, o por sus facultades intelectuales, inteligente, hábil, eficaz. La disponibilidad no es ni lo uno ni lo otro. La disponibilidad es más bien esa actitud de apertura que por no buscar un fin específico puede captar muchos fines generales. Es decir, cuando uno no espera un resultado porque se lo trazó, porque lo desea, porque cree que está a su alcance, porque cree tener los medios para conseguirlo. Cuando uno renuncia a alcanzar una cosa, puede alcanzar muchas cosas. Entonces, la idea de disponibilidad, la idea de esa actitud de apertura, permite quitarle tanto peso a la idea de intención individual. La disponibilidad no está movida por una intención, sino que es una actitud, como decía, de apertura. Tampoco es una actitud de pasividad. No es quedarse cruzado de manos esperando. La apertura no es no hacer nada. La apertura es no perseguir un fin específico para que muchos fines no contemplados, no previstos, puedan acomodarse a mis expectativas. Cuando uno, insisto, y con esto cierro esta parte, desea una y solo una cosa y pone todo su esfuerzo en lograrla, evidentemente se está privando de otras posibilidades que por no corresponder a esa idea de mi libertad individual, mi actuación como sujeto, mis proyectos, mis principios, mis valores, etcétera, etcétera, como no corresponden a esa predisposición, son descartados de antemano y uno podría estarse privando como de una expansión de su propia experiencia que en cambio en la actitud abierta de la disponibilidad pues es totalmente central. Nos sentimos en esta tradición occidental sujetos llenos, ¿no? Ya les decía, de actitud, de condiciones y atributos morales o intelectuales. La idea de disponibilidad nos invita a pensarnos un poco en vacío, no como sujetos llenos de cualidades y de valores y de principios, sino que nos invita a pensarnos por un momento como un molde vacío en el que pueden caber otras cosas que no caben si uno se piensa como un molde lleno. Por eso para China la disponibilidad es la condición de posibilidad de cualquier conocimiento. No hay peor estudiante que el que cree que sabe. Pues no tiene sentido. Si uno no se vacía por un momento, por lo menos, si no pone siquiera entre paréntesis un rato sus certezas, pues no tiene sentido tratar de aprender nada. Si lo que permite que uno aprenda es precisamente que uno considera que está en falta y que eso que escucha o que ve puede compensar esa falta. Y lo otro, no solamente es una condición de posibilidad de todo conocimiento, sino que es la condición de posibilidad del comportamiento del sabio.
una persona sabia en China no tiene 4 cosas. Una persona sabia no tiene ideas fijas, eso que tanto es tan importantes para nosotros, mis valores, mis principios, mis convicciones, tal vez no es tan importante para lo que China entiende por sabiduría. Una persona sabia no tiene necesidad, es decir, cuando uno tiene unas ideas, aparece un hay que, aparece una necesidad que es el fin para alcanzar esas ideas. Entonces, al no tener ideas fijas, no hay tampoco medios predeterminados para llegar a ellas. Fíjense ustedes el vaciamiento justamente que eso representa. O sea, no solamente hay que desprenderse de tener unas ideas inamovibles, sino de considerar que a esas ideas solo se llega por unos medios preestablecidos. Lo tercero que no tiene es posición. Hoy que tan importante es tener posiciones en todo y opinar sobre todo y estar informado de todo y tomar partido. Probablemente para la filosofía china no es tan importante tener una posición predeterminada, porque tener una posición predeterminada es privarse de la posibilidad de ocupar otras posiciones. Y cuando uno ocupa otras posiciones ve desde otro punto de vista la misma situación y probablemente podría tomar mejores decisiones o podría situarse mejor en el contexto en el que está. Y la última, y la peor, y la más difícil, un sabio no tiene yo. Es decir, esa idea de yo soy el que soy, ¿no? Como dice por ahí que es muy cristiano, ¿no? Esta idea también, no solamente nuestro fundamento no es solamente Grecia, es también el cristianismo. Yo soy yo, dice Cristo. No es tan importante tal vez, porque a fuerza de ser uno mismo, a fuerza de tener unas convicciones, unas posiciones, tal vez, insisto, está uno cerrando puertas y cerrando posibilidades a experiencias que pueden ser igualmente valiosas. El hombre de bien, dice Confucio, mantiene todas las posibilidades abiertas, es decir, no tiene una opinión formada sobre todas las situaciones que afronta. ¿Qué es lo que nos pasa? Cada vez que nos encontramos con una situación nueva, le aplicamos el molde que traemos y hacemos entrar esa realidad, así sea a la fuerza, en unos moldes preestablecidos que ya tenemos. La actitud de disponibilidad es más bien una actitud de apertura, que implica cierto respeto de la singularidad de esa situación. E implica la idea de que no hay una receta hecha para todo y que tal vez cada situación en su novedad, en su singularidad, exige una respuesta nueva y singular. Por eso la disponibilidad tiene que ver con otra noción que es la noción de oportunidad, y que esa sí la teníamos en la filosofía griega. Recuerden ustedes que en Grecia hay 2 maneras de entender el tiempo: cronos, donde viene cronológico, cronómetro, etcétera, que es la medición del tiempo en horas, días, meses, etcétera. Pero hay otra idea del tiempo muy interesante, de la que tal vez hemos perdido un poco el rastro, que es kairos. El tiempo kairológico es la oportunidad, es el momento oportuno. Muchas veces las cosas no responden a una duración, pues es una idea muy reducida del tiempo. Piensen ustedes en una relación, por ejemplo, eso de que dura 3 años, no sé qué, pues eso no tiene mucho sentido. Lo que tiene más sentido es el momento oportuno. Muchas veces uno cree, basado en esa idea cronológica, que ya es tiempo de hacer determinada cosa. Pero en realidad lo que es importante es aprender a identificar el momento oportuno. Disponibilidad y oportunidad, es decir, capacidad de identificar el momento oportuno, van de la mano. Solo identifica
los momentos oportunos, aquel que está en esa actitud de apertura, para reconocer que más allá de las duraciones, más allá de la medición objetiva del tiempo, lo que importa es el tiempo propio de cada situación. Lo que importa es el tiempo específico que la situación marca como oportuno o inoportuno. El sentido de inoportunidad, es decir, de hacer algo a destiempo, tarde o temprano, responde muchas veces a esa necesidad que experimentamos de imponer nuestra voluntad, así no sea el momento, por considerar que uno tiene que actuar y que uno, en uso de su libertad, para graduarse como sujeto, tiene que hacer. Insisto, la actitud de disponibilidad es una actitud no de inacción, sino de integración estratégica a lo que está afuera. Recuerden ustedes, y con esto cierro, la libertad implica siempre liberación, y la liberación es separación de algo. La disponibilidad, en cambio, es una actitud de apertura que me permite integrarme mejor, no negar aquello que la libertad sí niega, ¿cierto? No es un gesto de emancipación, sino un gesto de integración. El movimiento es contrario, ¿sí? Y por eso la oposición entre disponibilidad y libertad. Lo que está en juego acá no es volvernos independientes del flujo de la vida e imponerle nuestras posiciones, todo lo que hemos dicho, valores, principios, etcétera, sino sin negar, y en el fondo hay una gran humildad en esto, sin negar que eso que está afuera existe y seguirá existiendo, ver cómo es la mejor manera de integrarme en eso. Los rendimientos que esto puede tener en mercadeo, etcétera, pues son indudables, pero en el plano personal también. ¿Sí? También es saludable poner en vilo, así sea un ratico, si sí es tan importante siempre y para todo perseguir ese ideal de libertad, entendido como esa capacidad de cada individuo de plantearse proyectos y llevarlos a cabo, cueste lo que cueste. Es como si, sin hacer caso del tiempo que hace, uno quiere ponerse una prenda porque quiere y porque está en su libertad, y pues esa pequeña escala, esa idea de que uno prescinde de todo lo exterior a uno y hace lo que quiere y porque uno es un individuo. Más inteligente sería pues tener cuenta del clima que hace, etcétera, y pues elegir en función de esa situación novedosa. Ese es un ejemplo pues como muy banal que podría ilustrar esa actitud de humildad y de apertura hacia lo que ya existe y seguirá existiendo, para ver estratégicamente cuál es la mejor manera de responder a esa actitud exterior. Entonces, esa era la primera palabra. Yo había jugado con ella pues porque he estado disponible, hay una resonancia ahí muy digital, y la segunda tiene todavía más resonancia digital y es la palabra que en China significa lo contrario a persuasión. Es decir, cuando para Occidente es importante hablar de persuasión, para China es importante hablar de influencia. Esta presentación absolutamente austera y sobria pues es deliberado. Yo no quería ayudarle a las palabras con imágenes. Yo quiero que la concentración esté toda puesta en la palabra, en su sonoridad y en los sentidos que contiene. Lo primero que hay que decir de la influencia, ahora que están de moda los influenciadores y demás, es que la influencia es oblicua, no es directa.
A nosotros también en esa educación muy imperceptible, muy inconsciente y demás, nos han enseñado como ese valor de ser directos, ¿no? De no dar rodeos. En China, en cambio, es muy importante el rodeo, es muy importante lo oblicuo, y la influencia es fundamental, o mejor dicho, la influencia solo se ejerce porque es oblicua y porque da un rodeo. No hay influencia directamente, sí hay persuasión directamente, pero no influencia. Y por eso son dos valores distintos y son palabras casi opuestas. La influencia no es frontal, sino que se difumina. No es directa, sino discreta. Uno no influencia a alguien directamente, uno persuade a alguien directamente. Pero la influencia y más inmediatamente, ¿no? También lo directo es más rápido, pero de pronto más superficial, mientras que la influencia es más lenta, pero quizás más profunda. Entonces no es directa sino discreta, no es frontal sino que se difumina. No se puede refutar ni contradecir una influencia. Cuando uno algo lo influencia, como no lo puede localizar, ¿quién recuerda aquí cuando aprendió a conjugar el verbo ser, estar, a caminar? Cosas tan decisivas. Ciertos gestos que uno aprende sin saber que los está aprendiendo porque nadie se los está enseñando, sino que por imitación y por reflejo los va incorporando. La lengua materna misma, ¿no? Ni más ni menos, aquello con lo cual nombramos el mundo y que uno no sabe cómo aprendió, es para mí un gran ejemplo de influencia. Otro, tomado de un poema chino, para entender con una imagen poética a qué se refiere la filosofía china con influencia. El viento pasa, no se ve, pero a su paso las hierbas se inclinan. Esa es la imagen de la influencia, no de la persuasión, que implica unos argumentos. Para persuadir a alguien hay que ser directo, plantear argumentos y racionalmente traerlo a mi terreno. En la influencia, en cambio, no hay algo tan perceptible y tangible como unos argumentos, sino que un poco de manera imperceptible, de manera oculta, se va produciendo un efecto. Por eso lo del viento y la hierba que se inclina, el viento no se ve, pero su efecto sí. Con la influencia sucede lo mismo. Por eso pongo el ejemplo de la lengua materna. Imperceptiblemente aprendimos el español, la herramienta por excelencia que cada uno tiene para moverse en el mundo. Sus efectos se ven, pero no el momento en el que uno adquirió esa capacidad. Y piensen ustedes en cuántas cosas no servirían de ejemplo para lo mismo, cosas que lo influencian a uno, que han hecho de uno lo que es sin que nadie se las haya verbalmente o explícitamente inculcado ni enseñado, etc. Entonces, la influencia ha sido, tal vez por eso, porque no está del lado de los argumentos, porque no está del lado de la razón, ha sido un poco menospreciada en Occidente. De hecho, es una noción tomada de la astrología. La influentia, en latín, es el efecto de los astros, que ejercen los astros sobre las personas. Pero la astrología pues está alejada de esos ideales pues racionalistas de la cultura occidental. Entonces caer bajo la influencia de algo es mal visto, es una expresión peyorativa, porque alguien que cae bajo la influencia de alguien, y fíjense que es caer y no subir, caer bajo la influencia de algo de alguien es reconocer que el yo es limitado
y puede sucumbir, por decir así, a como un magnetismo externo. Entonces, pues es un fracaso de ese ideal del yo, ¿cierto? Un yo que es capaz de cambiar sus comportamientos, sus creencias, etc. Además, sin ser persuadido para hacerlo, pues es un yo débil, es un yo que flaquea y que no corresponde pues a la idea de yo fuerte, con proyectos, con valores, con decisiones que impongo sí o sí, sino que es un yo, sí, defectuoso, ¿no? Un yo influido es un yo defectuoso, y por eso tal vez la cultura occidental pues ha privilegiado más la persuasión que la influencia. La persuasión, que sí es racional, que sí es seria, que sí es explícita, y no la influencia, que es medio astrológica, medio casi mística, y que además, lo más grave de todo, es que muestra que uno es poroso, que uno no es esa fortaleza que cree ser y que le piden que sea, sino que se deja llevar a veces por influencias no dichas. La influencia es más efectiva incluso mientras más imperceptible. Y hay como varios aspectos de la cultura china que revelan el poder de eso que hemos llamado influencia. Por ejemplo, en el pensamiento chino no es tan importante la idea de ser como en el pensamiento occidental, como en la filosofía occidental, sino que son importantes otras cosas: los flujos de energía, los polos, la interincitación. Fíjense que todos son nociones que implican dos elementos y que implica la influencia de uno sobre otro. La filosofía occidental está parada sobre la idea de ser, lo que es, o lo ente, bueno, hay muchas maneras de nombrarlo, y en cambio para la filosofía china no es tan importante el problema del ser. Es más importante el flujo, lo que pasa entre dos polos, la interincitación que se efectúa entre dos elementos. Es importante la idea de modificación, la idea de continuación, la idea de transición. Fíjense que hay una dinámica mucho mayor que en la idea de ser, que es fija, quieta. En la idea de interincitación, de flujo, de transición, hay movimiento y hay un principio dinámico que actúa ahí. En la gramática, no hay diferencia en China. La gramática china desconoce la diferencia entre el pasivo y el activo. En el uso de los verbos, por ejemplo, es lo mismo decir se hizo y decir yo hice. No importa cuál es el sujeto del verbo. O sea, a ese punto es minoritario el yo, a ese punto es lo no importante en este sistema de pensamiento que va a la física. Por ejemplo, un principio de causalidad en la física china es: uno puede explicar la causa de un fenómeno apelando al siguiente principio: ecuadistancia. O sea, una causa física de un fenómeno puede ser un ecuadistancia. Una vez más, la causa no está dentro del fenómeno mismo, sino que ese fenómeno a lo mejor resulta porque a distancia, o mejor dicho, porque recibe el eco de otro fenómeno que está distante. ¿Sí? Y otra vez, sobre el plano personal también actúa eso. No todo lo que uno vive, cree, experimenta depende de uno. Uno también puede estar influido, estamos hablando de influencia, por ecos a distancia, ¿no? Y otro principio de causalidad: resonancia mutua. Físicamente se puede explicar un fenómeno por el principio de resonancia mutua.
cosa que parece casi pues poética al lado de las explicaciones muy racionales y científicas de nuestra tradición. En cambio, en China eso tiene valor de causalidad, resonancia mutua. Muchas cosas se producen por resonancia mutua, porque hay algo que resuena entre dos o tres o más. Desde el punto de vista moral, pues esto no puede tener otra consecuencia que considerar que no es necesariamente el individuo la categoría moral más importante. Obviamente, pues este sistema no desconoce la existencia de cada uno, pero ese cada uno no es importante como unidad. O sea, lo que importa no es necesariamente cada uno como cada uno, sino la interdependencia, el influenciamiento permanente que uno ejerce y al que está expuesto también. Porque del mismo modo que uno influencia es influenciado, etcétera, etcétera. La persuasión, en cambio, implica un discurso, unas razones, argumentos, un desarrollo lógico. La influencia no. La influencia no apela a esos instrumentos. En política, por ejemplo, ya Platón distinguía, ya destacaba la importancia de la influencia. Él decía que los problemas se resolvían, de la persuasión, se resolvían o por la persuasión o por la violencia física. Luego, desde hace 25 siglos estamos pensando que la persuasión es lo que nos protege del recurso a la violencia. Los chinos, en cambio, consideran que son más importantes otros valores que no tienen que ver con la persuasión. Por ejemplo, el ejemplo. Es decir, es la ejemplaridad del emperador, del príncipe, del gobernante, lo que dicta la norma de comportamiento. Son los ritos, por eso es una sociedad tan ritual, porque en el rito aparece en ejemplo un comportamiento. La persuasión sería la norma, el código de lo que estamos llenos y que mucha gente pues no respeta, porque no está interiorizado, tal vez, al punto que sí está interiorizada una influencia. Porque no hay una convicción de las normas, como si hay una convicción profunda y a veces ni siquiera que tiene que ser dicha de aquello que nos influencia y que uno hace voluntariamente, no por el temor a un castigo, no por la imposición de una prohibición, sino por convicción, ¿no? Eso está más del lado de la influencia, entonces, que de la persuasión. Para cerrar, la influencia imprime una dirección, inclina las cosas hacia cierto lugar, pero de manera imperceptible, no por la vía visible de los argumentos, de la razón, de lo explícito, sino que de manera imperceptible la influencia determina ciertas direcciones, se expande, se difumina, pero no es perceptible, ni explícita, ni directa. Recuerden que empezamos diciendo que lo propio de la influencia es que es oblicua, implícita, y que no pasa por esos caminos de la razón, que son el argumento, la lógica, la coherencia, etc. Tercera y última palabra, también con ecos muy digitales, transformación. Y con un apellido, esta vez, transformaciones silenciosas, dice la filosofía china. ¿Qué puede ser una transformación silenciosa y por qué es importante detenernos en esta idea? ¿Y a qué oponerla? Porque bueno, las otras son más fáciles, ¿no? Pero uno, ¿a qué le opone transformación silenciosa? Julian propone oponerla a evento sonoro. Entonces, una cosa es una transformación silenciosa y otra cosa es un evento sonoro.
Por transformación silenciosa, pues evidentemente hay que entender una transformación que se va gestando sin ruido, sin aviso. Un poco tiene que ver con la influencia en eso, sin avisar, sin hacer mucho ruido, se va produciendo, se va gestando una transformación social, personal, de mercado, en la historia, en lo que ustedes quieran ponerlo, verán que funciona más o menos de la misma manera esta idea de transformación silenciosa, y vamos a ver ahorita un par de ejemplos. Es más, también como con la influencia, mientras más silenciosa es una transformación, más visibles son sus efectos cuando nos percatamos de ella. Paso rápidamente al ejemplo de una vez para que lo tengamos claro. Piensen ustedes en el cambio climático. El siglo XX estuvo metido, todo el siglo XX, las grandes potencias estuvieron metidas en discusiones como si vamos a ser comunistas o capitalistas, la Guerra Fría, etcétera, etcétera. En esas discusiones no cabía el problema del calentamiento global, del cambio climático, etcétera. Era una transformación silenciosa a la que, dicho sea de paso, tanto un sistema como el otro contribuía sin saber o sabiendo. Porque eran tan nocivas las políticas de producción capitalistas como las comunistas. O sea, las dos prescindían del problema ambiental. Y eso fue cogiéndonos ventaja. En Medellín, piensen ustedes en el problema de movilidad. Ya es un problema grave porque nos cogió ventaja, porque silenciosamente se fue dando esa transformación. Y ya cuando vemos los efectos, como con el calentamiento global, ya es tarde. Ya es tarde, ya los esfuerzos para reversar esos efectos son el doble o el triple de lo que hubiera habido que hacer si se hubiera detectado a tiempo esa transformación. Entonces, la transformación silenciosa es una invitación a la atención, a estar vigilante a lo que puede estar gestándose silenciosamente, insisto, social, individual, laboral, en la salud, por ejemplo. ¿Cuántas cosas no se agravan por no ser detectadas a tiempo, ¿no? Esa es una invitación a la atención permanente, a la vigilancia en el mejor sentido, o sea, estar despierto, ¿no? Esa es la vigilancia. Y a reconocer que pueden estar, insisto, gestándose cosas sin que uno necesariamente esté por distracción, por descuido, por costumbre, por lo que sea, sin que uno necesariamente esté percatándose de esa transformación. Piensen ustedes en una separación amorosa, por ejemplo. Hay una pelea un día entre dos personas y hay gritos y hay ruido. Ese es un evento sonoro, pero ese evento sonoro en realidad responde a una transformación que venía dándose con pequeños descuidos, pequeñas naderías que fueron pasando y que fueron produciendo o abonando el terreno, llenando la copa que uno ve ya en la pelea sonora y ruidosa. Esto puede aplicar para muchas otras situaciones. O sea, ningún evento sonoro estalla como estalla porque sí, ex nihilo, de la nada, sino que es más bien el resultado ya explosivo de una transformación silenciosa que venía incluso sin que uno mismo, sin que ninguno de los dos, incluso sin mala voluntad de parte y parte, sino por mero descuido, por mera inatención, fue gestándose una situación que los pone de repente
en un escenario ruidoso. Pero ese escenario ruidoso no es más que el resultado de una transformación lenta y silenciosa, invisible, que venía dándose un poco por debajo. Por eso decía que es importante estar alerta, vigilante, atento a esos desplazamientos subterráneos que se van dando una vez más a escala de la historia. Por ejemplo, fíjense ustedes que de un tiempo para acá los historiadores piensan en términos de procesos y en procesos más aún de larga duración, donde se pueden reconocer transformaciones silenciosas ocurridas en un lapso relativamente largo. Piensen ustedes en una revolución, piensen ustedes en la revolución de independencia que conmemoramos este año, el 7 de agosto del 19, porque el 7 de agosto de 1819 se dio la batalla de Boyacá, que fue la culminación de un proceso que venía no solo de 1810, sino de mucho antes, de finales del siglo XVIII, ya la revolución de los comuneros, etcétera, y que más aún no se puede explicar tampoco si uno no entiende qué estaba pasando en España en ese momento, que había sido invadida por los franceses, por Napoleón, y que entonces acá dijeron, pues si la corona, si la propia España no es dueña de su territorio allá y es invadida, pues, ¿qué no decir nosotros a 8.000 kilómetros de distancia? Pues no es aprenderse la fecha, ni 1810, ni 1819, ni es el evento sonoro del florero. O sea, eso es una manera mítica de entender la historia y muy reduccionista. Lo que hay que entender es el proceso global que da lugar a una cosa tan importante como la independencia de un orden colonial de varios siglos. Eso no se da un día porque un señor quebró un florero. Eso se da por una serie de factores, resonancias mutuas, si quieren, como dicen los chinos, etcétera, que permiten entender globalmente un proceso, una transformación que venía gestándose lentamente y que de pronto estalla un día, pero ese estallido no es de la nada, sino que es, digamos, como la salida a flote de un desplazamiento subterráneo, soterrado, que venía ya dándose de tiempo atrás. Por eso lo importante no es la acumulación de fechas donde pasan cosas. Lo importante no es el evento, sino la transformación, lo que da lugar al evento, o sea, lo que está detrás, lo que lo hace posible. Y por eso, insisto, la historia pues ya no la aprendemos como una sucesión de fechas y nombres, sino como unos procesos y unas transformaciones que a veces se traducen en eventos, pero a veces no. ¿Sí? Entonces, una vez más, eso podría aplicarse al plano personal, laboral, a lo que cada uno hace todos los días, a su vida íntima, etc. Y es una invitación, y tal vez con esto cierro, y he debido decirlo quizás al principio, a diferencia de la filosofía occidental llena de conceptos difíciles de entender, etcétera, abstractos, la filosofía china es muy rápido una filosofía de la acción, una filosofía práctica, una ética, ¿no? Y es como una especie de reserva de recursos de donde uno puede tomar para, poniendo un poco a temblar ciertas certezas que tiene, tal vez expandir el horizonte de lo que puede vivir y tal vez ganar como en comprensión de fenómenos, situaciones, hechos de su propia vida que no entran necesariamente en los moldes preestablecidos que hemos aprendido sin saber y que tratamos de aplicarle a todo lo que nos va pasando.
Eso era lo que quería compartirles, no mi aprendizaje de esas palabras, sino más bien el desaprendizaje, no total, porque uno no se acuesta occidental y se levanta chino, sino poner en duda, al menos un momento, la importancia y lo inamovible que es lo inamovible. De pronto no es tan inamovible y de pronto nos está perdiendo de cosas muy valiosas por permanecer aferrado a unas certezas que aplica un poco a todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, comentarios. Tengo una pregunta y es entre transformación silenciosa y disponibilidad, la invitación que entendí frente a la transformación silenciosa es estar atento. Entonces ahí me confundo en esa, digamos, en esa actitud de estar atento. A lo mejor entonces estamos empezando a juzgar y ahí no estamos lo suficientemente disponibles, abiertos. Yo no creo que rivalice apertura y atención. Lo que sí es distinto es la apertura para qué y la atención para qué. Desde el punto de vista occidental, pues como para permanecer en la contraposición, de lo que se trata más que de apertura es como de que uno tiene un plan ya hecho y trata de imponerlo. Y la atención es para ver cuál es el mejor escenario para imponer mi plan, mi proyecto, mis valores, mis costumbres, etcétera, etcétera. En cambio, desde el punto de vista oriental y específicamente chino, la apertura y la atención son con el ánimo de integrarse mejor a eso, a lo que uno está atento, a lo que uno está abierto, a lo que uno está observando, y a eso que en eso que está observando se está transformando permanentemente. Entonces son como dos actitudes distintas, ¿cierto? De un lado está esa idea de la agencia, ¿no? Del individuo agente que actúa, que hace cosas, que transforma su realidad. Del otro está más bien la idea de que hay que permanecer abierto, alerta a lo que está pasando, no para transformarlo, sino para, tomando nota de las transformaciones que uno ve, elegir el mejor lugar, el lugar que más estratégico resulta para cada uno. Respecto a la primera idea, occidental que tenemos, es que la libertad en este momento para los occidentales se convirtió más que en un derecho, en un deber. Sí. Porque entonces vos ves que ya mi libertad no es solo mi libertad, sino que vos tenés que aceptar mi libertad y fuera de eso te estoy influenciando, te estoy persuadiendo a que tenés que aceptar mis ideales. La pregunta va entonces, poniendo en contexto esto en la cultura china, ¿qué tanto esta idea de disponibilidad no se ha convertido en un deshacernos de lo que tengamos que pensar por nosotros mismos y sencillamente seguir disponibles y seguir con la corriente? O sea, ¿qué tanto no se ha vuelto extremista esto en la cultura china? Sí, hay mucho de eso, y la pregunta también me permite hacer otra aclaración, y es que, claro, muchas de estas cosas, pues si uno revisa lo que es China hoy, etcétera, pues dice, ¿será que sí? Pero lo mismo pasaría al revés. Es decir, si un chino lee a Aristóteles y ve nuestras democracias, pues eso no concuerda con lo que está pasando. Bueno, eso es lo mismo. Ahora, lo importante en la idea china de disponibilidad es que no todo depende del yo. Es que uno acepta por fin que está expuesto a una serie de influencias, transformaciones que escapan a su voluntad, que escapan a sus intenciones, y que no es que esa voluntad y esas intenciones desaparezcan, existen, pero también existe lo otro, y uno está tan expuesto a lo uno como a lo otro,
Y las cosas dependen tanto de uno mismo como individuo, como de un flujo externo a uno, al que lo mejor, dice la filosofía china, es implicarse, no separarse. No, o sea, por eso no es tanto emanciparse, sino integrarse estratégicamente. Esa es como la diferencia. Y tampoco es una actitud por completo pasiva, porque por eso es tan importante lo de que sea una implicación o una integración estratégica. En esa estrategia hay un esfuerzo también que hay que hacer. O sea, encontrar el mejor lugar que uno puede ocupar en una situación determinada no es una actitud pasiva. Es simplemente reconocer que esa situación externa a uno tiene existencia propia, actúa sobre uno, y que también es ponerle una carga demasiado pesada al individuo, el que tenga que hacerse cargo enteramente de su destino. O sea, estamos educados también por la modernidad en esa idea de que todo cuanto nos pasa, los éxitos y los fracasos son o méritos personales o errores personales. Y no es tan así. Incluso políticamente eso tiene muchas consecuencias. O sea, la idea, esto ya pues nos llevaría a otra cosa, pero la idea de la democracia liberal, esa excesiva, esa tendencia excesiva a dejar todo en manos del individuo, cuando uno es enteramente libre, también está enteramente solo. Porque así como es libre para el triunfo, está solo para cuando le va mal. Entonces, es como la humildad, digo yo, de reconocer que hay un mundo exterior que actúa sobre uno y que más vale tratar de integrarse estratégicamente a ese mundo que intentar imponerle, movido por ese ideal de libertad, mi propio proyecto personal. No, tenía una pregunta de lo que nos comentabas de transformación silenciosa. Me pareció muy chévere pues ese término como de desaprender todo lo que uno sabe de esto de transformación como para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, acá nosotros hablamos mucho a veces de transformación orgánica. Quería saber si de pronto eso tenía algo que ver, si se acercan en algún punto en ciertos conceptos o igual son dos cosas pues completamente diferentes. No creo. Yo pues hay ejemplos que no vi, pero las transformaciones silenciosas generalmente conciernen el conjunto, la globalidad, son orgánicas. Por ejemplo, el cuerpo, ¿cierto? Uno no se percata necesariamente de las transformaciones de su cuerpo y a veces de los demás, sobre todo de las personas a las que ve con mayor frecuencia. Y el cuerpo se transforma completo, o sea, todo va envejeciendo de manera global, ¿cierto? Y es silencioso, entonces lo que sea global u orgánico y silencioso forma parte de lo mismo. O sea, ¿cierto? Las transformaciones silenciosas no son la modificación de un aspecto aislado, sino que es un proceso orgánico, más bien, sí. Bueno, y yo entiendo, no soy experto en la materia, pero entiendo que muchas de estas cosas son usadas en agilismo y en otras, entonces hay relación, sin duda. Bueno, muchas gracias otra vez. Esperamos que hayas disfrutado muchísimo de esta charla. Si quieres ver más contenido como este, ingresa a www.academiapragma.com.